Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso sobre órdenes e intérpretes de órdenes en Linux. Nos disponemos a desarrollar la lección número 7, que está dedicada al desarrollo de programas, es decir, los llamados scripts. Los objetivos que perseguimos en esta lección es que seas capaz de dominar los principios básicos del desarrollo de programas utilizando el intérprete de órdenes, los llamados scripts. Estos principios básicos van de variables, manejo de argumentos de los scripts, órdenes para la evaluación de expresiones aritméticas y expresiones lógicas y condicionales, órdenes para llevar a cabo un control de flujo distinto al estrictamente secuencial y por último, para poder realizar operaciones de entrada y salida en nuestros scripts. Si sigues con éxito esta lección, al final serás capaz de entender el código que posee un script y por supuesto serás capaz de desarrollar nuevos programas en forma de script. El desarrollo de esta clase lo realizaremos haciendo uso de una serie de script ejemplos que ilustrarán los aspectos fundamentales de esta lección. Vamos a verlos. Fíjense en la pantalla, aparece un conjunto de ficheros. Todos ellos, menos uno, se llaman script. Script 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que son los scripts que utilizaremos como ejemplo ilustrativo de lo que vamos a explicar. El archivo fichero 1 lo utilizaremos como un archivo para manipularlo, manejarlo a través de los script ejemplos. Bueno, realmente lo primero que tendríamos que definir qué es un script. La palabra script en el contexto de Linux significa un programa que contiene un conjunto de órdenes que realizan una determinada acción. Este programa, es decir, este conjunto de órdenes, se almacenan en archivos, a los que todos ellos tienen un nombre. Fijémonos en sus atributos. Tanto el script 1 como el 9, que son ejemplos de script, hay una cosa que llama la atención. Fíjense que todos ellos tienen, al menos para uno de los tipos de usuario, de las categorías de usuario, tiene el atributo de ejecución habilitado. Efectivamente, los scripts, los ficheros que contienen los scripts, deben tener el permiso de ejecución habilitado, porque si no, no se podrían ejecutar. Vamos a ilustrar lo que sería el ejemplo de script más sencillo. El script 1. Miremos el contenido. Fíjense. Aparece al principio del archivo una almohadilla y a continuación en la primera línea una almohadilla y una admiración. Estos dos conjuntos de carácter almohadilla-admiración es una orden, es una especificación del script. Y con él el autor ha querido decir que este script lo ha de ejecutar concretamente el intérprete de órdenes que es el bash. En una instalación Unix o una instalación Linux pueden existir, de hecho suelen existir, varios intérpretes de órdenes distintos. Nosotros hemos estado hablando siempre, haciendo uso del intérprete de órdenes del bash, que es el estándar, el más usado en entornos Linux. Pero podría ser otro, por ejemplo el conshell o el cborn shell, etc. Luego, a continuación, fijémonos, aparece una secuencia de almohadillas. La almohadilla seca, sin la admiración, que ya hemos visto el significado que tiene, es lo que se utiliza para especificar comentarios. Es decir, en esas líneas no hay nada que se ejecute, simplemente es un comentario. Y a continuación, fijémonos, vienen tres órdenes, echo, un mensaje, la orden date y ls-l. Esto posiblemente sea un script, el script más sencillo con los que nos podemos encontrar, que consta básicamente de una secuencia de órdenes que se ejecutan de forma independiente. Vamos a ejecutarlo. Para ejecutar el script, lo único que tenemos que hacer es simplemente especificar su ruta desde la línea de órdenes. Lo ejecutamos y este es el resultado. Básicamente, la ejecución de la orden echo
lo tenemos aquí, el resultado de la ejecución date, que es la fecha del sistema, la hora y la fecha, y a continuación el resultado de la ejecución de la orden ls-l, que nos muestra en definitiva, en el directorio actual, nos lista los archivos y sus atributos. Vamos a limpiar la pantalla. Bueno, hemos dicho que un script en definitiva es un conjunto de órdenes que se ejecutan para llevar a cabo alguna acción. Bueno, las órdenes pueden estar relacionadas entre sí. Y lo que vamos a ver a continuación son aquellas funcionalidades del intérprete de órdenes que nos permiten comunicar datos entre las órdenes y relacionarlas entre sí. Vamos a ver el siguiente ejemplo de script, que es el script 2, que llamamos el archivo que se llama script 2. Vamos a visualizarlo. Y en este archivo, este script en concreto, nos ilustra un aspecto muy importante, que es el manejo de variables. Bueno, aquí vemos que aparece un carácter un tanto raro, eso simplemente es por el acento y el repertorio del código de datos, de códigos de caracteres que utiliza, que los acentos como no los soportan muy bien en este caso. Pero bueno, ilustrando el manejo básico de variables. Empezamos como siempre con la primera línea que el autor ha puesto para especificar que este script lo ha de ejecutar específicamente el bash, el intérprete de órdenes bash. A continuación, un comentario. Y luego, vámonos a ver esta primera parte del script. Aquí nos ilustra las variables y nos está mostrando cómo se definen y se declaran variables. Una variable, como con cualquier otro programa, es una zona de memoria que tiene una etiqueta, un nombre de la variable, y que por lo tanto contiene un valor. En los intérpretes de órdenes de Linux, las variables solamente pueden ser de dos tipos. Pueden contener cadenas de caracteres y valores enteros. En este caso, una forma de declarar, de hacer uso de una variable, es simplemente especificar su nombre, en este caso la variable se llama nombre, y a continuación le asignamos un valor igual y entre comillas un literal. Es importante tener en cuenta una cosa. Fijámonos, en la sentencia de asignación a través del igual, fijámonos como no hemos dejado ningún espacio en blanco. Eso es importante, porque si ponemos un espacio en blanco, tanto entre el igual y el nombre de la variable, o entre el igual y el valor, la literal que le queremos asignar, nos daría un error sintáctico. Los intérpretes de órdenes tienen una estructura gramatical muy simple y muy arcaica. Y otra cosa también importante, cuando queramos asignarles un valor a una variable que es una literal y que contenga caracteres, como por ejemplo el espacio en blanco, ¿de acuerdo? Caracteres que tienen un significado especial para el intérprete de órdenes que ya hemos visto en otras lecciones del curso, lo tendremos que poner entre comillas. Con eso estaremos garantizando que el significado especial de ese carácter, digamos, se deshabilita. En este caso, el espacio en blanco no funciona como separador, sino simplemente como un carácter más. Luego miremos un poquito más abajo. Typeset viene un conjunto de sentencias de tipo typeset. La orden, typeset, y digo orden porque para el intérprete de órdenes todos son órdenes, la orden typeset se refiere a declarar una variable y especificar, eventualmente, si queremos, atributos. Por ejemplo, fijémonos en esta declaración. Typeset -i, edad igual 25. Estamos declarando una variable que se llama edad, le estamos asignando 25 y el -i significa, le estamos asignando que es un atributo, que le estamos diciendo que es una variable de tipo entero. Podemos especificar varios atributos a la vez sobre una variable. Por ejemplo, la variable DNI. Le estamos diciendo que es una variable de tipo entero y solo lectura. El atributo -r. ¿Vale? Por lo tanto, para declarar variables tenemos dos maneras. Simplemente nombrarlas, definirlas y una sentencia de asignación, o bien mediante la cláusula typeset que nos permitiría simplemente definir la variable sin darle un valor, o si queremos incluso también con la cláusula typeset especificarles un valor concreto. Bueno, otro aspecto interesante de las variables y básico, ¿cómo se manejan? Bueno, pues vámonos a esta parte del archivo, y veamos este conjunto de sentencias. Auxiliar 1 igual $edad, auxiliar 2 igual $, y entre paréntesis date, y auxiliar 3 igual $, y entre paréntesis menor fichero 1.
Estamos asignando a las variables auxiliar 1, auxiliar 2 y auxiliar 3 valores. La forma que tenemos para asignarle un valor que sea el contenido de otra variable, lo hacemos mediante el operador dólar. El operador dólar y a continuación el nombre de la variable, lo que produce es que devuelva el valor que tiene edad. En este caso sería 25. Pero incluso a una variable, por ejemplo auxiliar 2, le podemos asignar lo que nos devuelva una orden. Por ejemplo, aquí tenemos dólar y entre paréntesis el nombre de la orden que queremos ejecutar. El resultado de esta orden, date, lo tomará como valor auxiliar 2. E incluso otra forma de asignar valores a una variable la ilustramos en esta tercera asignación. Auxiliar 3 igual dólar, entre paréntesis, menor que el fichero 1. Bueno, como podrás intuir, estaremos asignando a auxiliar 3 el contenido de fichero 1 mediante el operador de redireccionamiento. Si visualizásemos los valores, veríamos que efectivamente auxiliar 1 tomará el valor de edad, es decir, 25. Auxiliar 2 tomaría el valor que nos tuviera la fecha y la hora del sistema en este momento, y auxiliar 3 pues el contenido de fichero 1, el que tuviera. Y otra cosa importante, fijémonos, cuando queramos acceder al contenido de una variable, no a su nombre, ¿vale? Lo tendremos que hacer haciendo uso del operador dólar que ya hemos visto que se utiliza para obtener contenido de. Como lo ponemos entre comillas, lo que estaremos diciendo, aquí aparecerá esta sentencia de eco, lo que nos mostrará por pantalla será la literal auxiliar 1 igual, y a continuación el contenido de la variable auxiliar 1. ¿Por qué? Porque las dobles comillas deshabilitan todos los caracteres especiales a excepción de algunos de ellos. Y uno de ellos que no deshabilita, su significado especial, es el dólar, que es el operador para obtener contenido de variable. Bueno, seguimos bajando un poquito más. Bien. Seguimos bajando un poquito más y ya vamos a finalizar con el fichero este. Bueno, podemos asignar a variables valores que son expresiones enteras, expresiones, por lo tanto, valores numéricos, sí. ¿Cómo? Pues aquí en esta sentencia lo ilustramos. Vamos a ver. La orden doble paréntesis y a continuación en el interior una expresión que tiene que tener un sentido matemático, haciendo uso de operadores aritméticos, que tenga sentido, nos devolverá, lo que hará será evaluar esa expresión. ¿De acuerdo? El doble paréntesis. Insisto, a pesar de lo que este doble paréntesis lo estemos utilizando por primera vez en el curso, en el contexto de un script, esto es una orden y nosotros desde la línea de órdenes podemos lanzar esta orden y se ejecutará, porque todo lo que se hace en los scripts lo que hacen es ejecutar órdenes. Bien, doble paréntesis, expresión matemática, significa, cerramos los doble paréntesis, evaluar expresión aritmética, siempre en valores enteros. Y si le ponemos a la orden doble paréntesis de evaluar expresión aritmética el dólar delante, lo que estaremos haciendo será obtener el resultado y se lo asignaremos a auxiliar 4. Una forma de asignarle a una variable un valor numérico, resultado de una expresión aritmética. Bueno, aquí tenemos, en esta siguiente orden eco, a continuación vemos distintos ejemplos de evaluaciones matemáticas de operaciones matemáticas. Si quisiésemos ver las operaciones matemáticas que el bash, el intérprete de órdenes, soporta, pues nos iremos al manual y en la sección correspondiente lo veríamos. Sumar un valor, restar un valor, multiplicar, dividir, también hay expresiones lógicas, etc. Bueno, y ya por último, vamos a ver otro aspecto importante de la manipulación del contenido de variables. Vamos a trabajar con variables ahora ya no numéricas, es decir, enteras, sino que contienen cadenas de caracteres. Por ejemplo, la primera instrucción, eco. Aparece un mensaje, la longitud auxiliar 4, de auxiliar 4 es, y fijámonos en esta expresión, dólar y entre llaves, almohadilla, nombre. Y cerramos llave. Esto lo que estamos viendo es un operador de obtener algún atributo de la variable, el dólar y entre llaves. Bueno, concretamente, almohadillas y el nombre de la variable, lo que vamos a obtener, lo que nos va a devolver esta orden es cuántos caracteres contiene la variable nombre. Fijémonos en la siguiente.
también aparece otro operador de manipulación de contenido de la variable. Dólar y entre llaves el nombre de una variable, 2 puntos menos y a continuación un string. Con esta operación, lo que le estamos diciendo con esta orden es que en el caso de que la variable nombre no esté definida o incluso estando definida si tuviese un carácter nulo, esta orden nos devolvería este mensaje: la variable no está definida o posee un valor nulo. En el siguiente ejemplo es lo mismo que el anterior, pero en vez de tener el menos tenemos un más. Pues es, digamos, esta orden hace lo contrario. En el caso de que la variable nombre esté definida y además tenga un valor distinto de nulo, entonces nos devolverá este mensajito de aquí. Bueno, y el siguiente ejemplo. Auxiliar 5, 2 puntos igual dólar, date y cerramos. Y siempre con dólar y entre llaves. Esta orden lo que hace es lo siguiente. Si auxiliar 5 no está definida, o bien está definida pero tiene un valor que es nulo, ¿qué hará? Le asignará ¿el qué? Pues el resultado de la orden date. ¿De acuerdo? Bien. Y ya por último, veamos este último ejemplo de manipulación de contenido de variables. Variables que son cadenas de caracteres. Aparece siempre el mismo formato, dólar, y entre llaves una expresión que siempre es el nombre de una variable, ¿vale? 2 puntos. Pero aquí aparece una interrogación y a continuación un mensaje. Este operador, esta operación, esta orden, porque siempre son órdenes, lo que hace es lo siguiente. Verifica que la variable auxiliar 6 esté definida o tenga un valor distinto de nulo. Porque si no se cumplen esas dos condiciones, ¿qué hará? Pues emitirá este mensaje: la variable no está definida, posee un valor nulo, y es importante, provocará que el script finalice su ejecución, no continuará ejecutándose. Esta orden se suele utilizar mucho en los scripts del sistema cuando hay que verificar algún aspecto crítico del sistema, alguna variable que define algún aspecto crítico del sistema, y en caso de no estar definido es sinónimo de que esa funcionalidad o esa característica el sistema no lo posee y por lo tanto el script no puede seguir ejecutándose. Bueno, hemos hablado con este segundo ejemplo de script 2 de cómo se declaran variables y cómo realizamos operaciones básicas de manipular su valor, asignar y ver algo acerca de su contenido. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a limpiar la pantalla y vamos a ver el tercer ejemplo. Bueno, otro aspecto importante, interesante del intérprete de órdenes es que soporta variables unidimensionales, es decir, vectores. Vectores que pueden ser vectores de cadenas de caracteres o bien vectores de valores enteros, que son los dos tipos de datos, repito, que soporta el intérprete de órdenes. Bien, centrémonos en este script. Como siempre empieza con la misma línea para garantizar que este script lo va a ejecutar el bash, un comentario, y ahora aparece una primera forma de declarar un array. En este caso el array se llama semana y con él vamos a representar los 7 días de la semana. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues una forma de declararlo sería esta: semana, entre corchetes el índice y a continuación igual el valor que queremos darle. Bueno, pues tenemos 7 valores. Siempre fíjense como, al igual que en C y en muchos lenguajes de alto nivel de programación, el primer elemento, el primer índice válido de un array es el 0. Pues definimos 7 elementos y cada elemento de semana contendrá un día de la semana. Otra forma alternativa de declarar un array es de esta manera: mediante la orden declare -a, para decir que a es array, a continuación el nombre del array, por ejemplo mes, y a continuación le asignamos los valores del mes sin meter los índices como hacíamos en el ejemplo anterior. Enero, febrero, marzo, en forma de lista, separados por blanco, no por coma, ¿vale? Y estamos metiendo el array mes, pues cada elemento tendrá cada uno de los meses del año. Bueno, y ahora a continuación vamos a ver cómo podemos acceder a los valores de un array. Bien, en primer lugar, para acceder al primer elemento del array lo podemos hacer de la siguiente manera: el primer elemento cualquiera de ellos. Dólar, porque siempre el operador dólar es acceder al contenido de una variable, y entre llaves
el nombre del array y el elemento que queremos acceder. En este caso, esta orden echo, ¿cuál sería el resultado? Pues el elemento semana de 0 es lunes, que sería lo mismo que poner el dólar y el nombre del array sin poner ningún índice delante, porque el intérprete asumiría que nos estamos refiriendo al primer elemento del array. Si quisiésemos obtener en forma de lista de valores todos los elementos de un array, por ejemplo el array mes, que son los meses del año, lo podemos hacer de esta manera. Dólar, entre llaves, el nombre del array y entre corchetes el asterisco. Esto significa acceder a todos los elementos del array. El resultado de esta orden, echo, nos mostrará por pantalla, pues enero, febrero, marzo, abril, todos los meses del año. Bien. Y si quisiésemos saber acerca de un array el número de elementos que tiene el array, por ejemplo el array semana, tenemos una orden para eso, que es dólar, entre llaves, la almohadilla y delante del nombre del array, y entre corchetes, asterisco. Y si quisiésemos obtener la longitud de un elemento en concreto, el número de caracteres que contiene un elemento en concreto del array, por ejemplo, el segundo elemento de semana, puesto que el primero sería el 0, pues lo haríamos de esta manera. Dólar, llaves, almohadillas, ¿de acuerdo? Y el nombre del array y el índice del elemento del que queremos conocer su longitud. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ejecutar esto y vamos a ver el resultado. Lo vemos. ¿Ven? Aquí tenemos el resultado de esta orden. ¿Vale? Esta forma es equivalente a esta otra de acceder al primer elemento del array. Lunes, lo mismo que lunes. Luego, fijémonos, la segunda orden nos mostraría todos los elementos del array mes, que son los meses del año. La tercera orden, 7, que es la forma de acceder al número de elementos que tiene un array. 7, semana. Y por último, ¿qué longitud tiene el segundo elemento de semana? Semana de 1, ¿vale? Que es martes, pues 6. Bien. Bueno, ya hemos hablado de variables. Otra cosa importante de las variables. Hemos dicho que una variable la declaramos simplemente especificando su nombre. Pero ojo a la hora de definir nombre. Un consejo. Cuando vayan a utilizar nombre en el contexto del trabajo con un intérprete de órdenes, utilicen solo los caracteres alfanuméricos. Primera regla, utilizar solo caracteres alfanuméricos. No utilicen otros caracteres como por ejemplo el asterisco, la interrogación, porque esos caracteres, como ya hemos visto durante el curso, para el intérprete de órdenes tienen un significado especial. Y posiblemente nos llevaremos más de un disgusto con esa variable porque veremos que nuestro script o nuestra orden no funciona adecuadamente. Porque, repito, ese carácter tiene un significado especial. Y la segunda regla es que no utilicen nombres de variables que ya están definidas por el propio intérprete de órdenes. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué variables son esas las que ya están definidas por el propio intérprete de órdenes? Pues veamos. Si ejecutamos la orden env, que es environment, vamos a ejecutarla. La vamos a hacer con un pipe, con el more, para ver el resultado de esta orden de forma controlada. Miren, pues fíjense, todas estas variables que vemos aquí, shell, desktop, term, todos son variables, pero son variables que ya tienen un significado especial para el intérprete de órdenes. Por lo tanto, recomendación número 2, no utilicen en sus scripts o en sus sesiones variables cuyos nombres coincidan con alguna de estas. Estas variables, este conjunto de variables se denomina ambiente, nos define el comportamiento de nuestra sesión, ¿de acuerdo? Y también define aspectos del perfil del usuario. Bien. Bueno. Vamos a ver ahora el script 4. Bueno, en algunas ocasiones, muchas veces, si te animas a desarrollar script, tendrás la necesidad de manejar argumentos. Cuando nosotros lanzamos una orden, por ejemplo, ls-l, es una orden ls y a continuación estamos pasando un argumento, pues nosotros podemos hacer lo mismo. En ocasiones tendremos que desarrollar script a los que se le pasen argumentos. Bien, pues este script ilustra cómo se manejan los argumentos. ¿De acuerdo? Bien, pues muy fácil.
El shell siempre asigna a los argumentos de una orden, siempre les asigna unos nombres concretos, que son los llamados parámetros posicionales. El 0, el 1, el 2 y así sucesivamente, tantos como tengamos en la orden. Por ejemplo, ls-l tendrá un argumento que sería el -l. Y por lo tanto, si nosotros tuviésemos la posibilidad de meternos dentro del funcionamiento de esta orden ls, veríamos que la variable 1, porque 1 tiene un valor, si hacíamos $1, veríamos que contendría -l. Bueno, pues este script nos va a ilustrar esto de lo que estamos hablando. En primer lugar, vamos a ejecutarlo. El script 4 le vamos a pasar dos argumentos en la línea de órdenes, que es hola y adiós. Bueno, ¿qué hará? Bueno, pues en primer lugar, la primera instrucción, echo, la orden es $0. Bien, pues el parámetro posicional 0, ¿vale? Siempre contendrá el nombre, la ruta, el primer componente de la línea de orden, es decir, el nombre de la orden que queremos ejecutar o su ruta. En este caso contendrá /script 4. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos almohadilla, ¿de acuerdo? Que eso se refiere al parámetro, es una variable, un parámetro del script que nos va a devolver el número de argumentos que se le han pasado a la orden. En este caso, si lo lanzásemos así, se le pasarían dos argumentos, hola y adiós. Esta orden devolvería 2. El primer argumento, es decir, hola, iría en 1, y para acceder a su valor sería $1, y el segundo argumento, el 2, con la variable 2, con ese nombre, con $2 nos volvería adiós. Si quisiésemos obtener en nuestro script todos los argumentos que se le han pasado a la orden, pero en forma de lista de valores, es decir, conjunto de valores de cadenas separados por un espacio en blanco, lo haremos mediante la orden $*, en el contexto del string. Bueno, y luego existe otra orden, shift, aquí la tenemos, que da como resultado que los argumentos, digamos, se roten hacia la izquierda, a excepción del argumento 0, que ese es intocable, ese está protegido. ¿De acuerdo? De forma que si yo hago un shift, como resultado de esta orden, el argumento 0 se irá valiendo lo mismo, /script 4, el argumento 1 será ahora adiós, el argumento 2 ya no habría, se perdería, y en este caso $almohadilla nos devolvería 1, y la lista de argumentos solo sería hola. Bueno, vamos a ejecutarlo. Aquí lo tenemos. La orden es el $0, script 4, el número de argumentos es 2, el primer argumento es hola, el segundo adiós, y la lista de argumentos, es decir, el resultado de la orden $* dentro del script es todos los argumentos en forma de lista. Hola, espacio en blanco, adiós. Una vez que hemos ejecutado el shift, pues el primer argumento, el 0, no se toca para nada, ¿vale? Está protegido, y a continuación ya hemos perdido uno, que es hola. ¿De acuerdo? El primer argumento es adiós y la lista pues solo adiós. ¿De acuerdo? Y el segundo argumento se pierde. El shift, como ya hemos dicho, digamos, desplaza hacia la izquierda los argumentos. Bueno, vamos a ver a continuación, vamos a empezar a ver ahora otro aspecto fundamental a la hora de desarrollar script, que son las órdenes que nos permiten llevar a cabo el control de flujo de ejecución de un script. Y vamos a empezar con la primera orden, la orden case. Insisto, es una orden, ¿de acuerdo? Bien, la orden case nos permite, en función del valor de una variable, en este caso el primer argumento, en función del valor de una variable, pues hacer acciones según el caso que coincida. Es decir, case $1 según el valor de $1, si coincide con este primer caso, se ejecutará la acción correspondiente y el final de la acción asociada a este caso son doble punto y coma. Si quisiésemos poner un conjunto de sentencias, las pondríamos y al final la última de ellas tendría que poner doble punto y coma para limitar el conjunto de acciones que se hacen de acuerdo a este caso. ¿De acuerdo? Fijémonos en una cosa, que este case, esta sentencia case,
no solo permite ejecutar según casos valores literales, valores constantes, sino también podemos utilizar patrones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, entraríamos en este case si $1 tiene un valor comprendido entre 0 y 9, un dígito numérico. Entraríamos en este caso si $1 tiene una minúscula. En este caso, si $1 contiene, si el parámetro 1 contiene una mayúscula. Y en cualquier otro caso, entraríamos por aquí, con asterisco. Estamos utilizando metacaracteres y patrones, ¿de acuerdo? Que los admite el case. Y si tuviese valor nulo, que se pone con dobles comillas, sin nada en medio, ¿de acuerdo? Es que no hay argumento. ¿De acuerdo? Sentencia case. Bueno, la segunda sentencia de control que vamos a ver es el for. Aquí lo tenemos. La sentencia for, ¿de acuerdo? Es una sentencia, una orden, perdón, yo mismo he cometido el error que enfaticé antes, es una orden que nos permite iterar, ejecutar en cada iteración un conjunto de órdenes. ¿Vale? ¿Cuál es la sintaxis general de esta orden? Pues for, las palabras clave son for, do, don't, el do y el don't es el conjunto de acciones que se hacen en cada iteración, y luego tenemos una variable, in, y a continuación una lista de valores. ¿Cómo funciona? Pues en cada iteración, variable, la variable que pongamos aquí, tomará cada uno de los valores de la lista y en el orden que hemos especificado en la lista. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones nos encontraremos con scripts que con órdenes for, de esta manera, for variable y sin a continuación, sin el in ni la lista de órdenes. Eso es válido. ¿Por qué? Porque en este caso, variable tomará, ¿qué tomará la variable en cuestión? Pues cada uno de los argumentos que se le hayan pasado a la orden. ¿De acuerdo? Es una variante for. Bien, vamos a ejecutar este script para ver que se comporta tal y como hemos descrito. Y efectivamente, ¿vale? Hemos visto que en la iteración 1, en el primer for, la variable toma los valores Luis, María, Juan, todos los valores de la lista. Y luego fijémonos en el segundo ejemplo, la variante de for, fijémonos que la variable en este caso toma como valores de la lista los parámetros que se le han pasado a la orden, al script. Hola y adiós. Bueno, esta es la sentencia for, sentencia iterativa. Vamos a ver ahora la orden, el if, la orden condicional. Bien. La orden if, orden condicional, lo que hace es muy simple. Evalúa la orden que pongamos, en este caso, en este ejemplo, if ls $1. Pues lanzará la orden ls y tomará como argumento $1. Ejecutará. Y si la orden devuelve verdadero, hará el then. Y si la orden retorna falso, hará el else. Siempre la expresión es ejecución de una orden. Bien, existe la posibilidad de la sentencia elif, que es una variante del if, que nos facilita la construcción de construcciones en las que hay muchos if anidados. Por ejemplo, en este caso, if, doble paréntesis. Recordemos que antes vimos que el doble paréntesis es evaluar expresión aritmética. En este caso, la expresión aritmética es el número de parámetros $almohadilla, ya lo vimos, el significado es nos devolverá el número de parámetros del script si es igual a 0. Evaluación aritmética y nos devolverá un verdadero o falso. Si es 0, haremos esto. Si pasamos solo un argumento al script, haremos esto. Si pasamos 2, en vez de poner else y if anidado, hemos puesto el if y a continuación la condición. Si es 2, pues haremos esto. Y si no es 2, es más de 2, haremos esto. ¿Vale? Esta es la orden if. Bastante simple. Recuerden que lo que hace es evaluar la condición del if, es evaluar siempre una orden. Y en general se interpreta que una orden devuelve verdadero cuando se ejecuta sin error. Bueno, vamos a ver a continuación el script 8.
que ilustra la orden while. Bien, orden while es una sentencia iterativa igual que el for, solo que a diferencia del for, lo que haces en cada iteración es evaluar, la condición es evaluar esa expresión, y lo que nos devuelva esa orden, si es verdadero o falso, hará que el while siga ejecutándose o no. En este caso, ¿qué estaremos haciendo en este ejemplo? While, doble corchete, esto es nuevo. Esta es una orden de evaluación de condición. Esto es una orden muy poderosa y muy útil para los desarrolladores de script, porque nos permite evaluar múltiples aspectos, como por ejemplo, en este caso, una expresión aritmética. Si el número de argumentos, $almohadilla, es mayor que 0. Pero también nos permitiría evaluar aspectos relativos a archivo, a string, etc. Bueno, si nos vamos al manual del bash, ponemos bashman y nos vamos a esta sección condicionales, expresiones condicionales, veremos todo este conjunto de expresiones que podemos utilizar con los dobles corchetes. Y como podemos ver, son aspectos tales como aspectos relativos a ficheros, ¿de acuerdo? De string, podemos evaluar aspectos relativos al contenido de alguna variable, comparar si dos strings son iguales, si son distintas, si es mayor o menor, comparación de string, ¿de acuerdo? ¿Vale? Etcétera. Bueno, estas son las sentencias fundamentales, básicas, de control de flujo. Existen otras dos que no las vamos a ver porque, en definitiva, no son tan básicas. ¿De acuerdo? Es el until, que es lo mismo que el while, pero en vez de evaluar en positivo, evalúa en lo contrario, es decir, mientras no se cumpla, mientras no devuelva verdadero, seguirá iterando. Aquí en vez de poner un while, pondríamos un until, ¿de acuerdo? Y luego la sentencia select, que eso la dejamos para, si estás interesado, para desarrolladores ya con cierta experiencia. Bien. Ya por último, nos queda por ver otro aspecto fundamental e importante del desarrollo de script, del funcionamiento de los scripts, que es el manejo de entrada-salida, operaciones de entrada-salida. Bien. Vamos a ver, con el script nuevo lo vamos a ver. Aquí lo tenemos. Bien. Bueno, en un script podemos manejar ficheros, podemos realizar en definitiva operaciones de entrada-salida. La primera instrucción orden relacionada con canales de entrada-salida es la orden exec. La orden exec se utiliza en el ámbito de un script para varias funcionalidades, pero en lo que a nosotros nos interesa ahora, la podemos utilizar para definir, redireccionar un canal. Por ejemplo, el canal de salida sabemos que es el 1, que es la pantalla. Si nosotros queremos que nuestro canal de salida estándar, en vez de ser la pantalla, sea un archivo, pues exec y el operador que ya hemos visto de redireccionamiento de canal de salida. Canal 1, redireccionamos a un fichero que se llama salida script 9. Luego tenemos una sentencia, while read, sentencia de lectura. La sentencia read, más que sentencia, perdón, orden, la orden read, lo que hace es leer por el canal de entrada. Leer por el canal de entrada. En este caso, lo que leamos lo va a meter en una variable que se llama entrada. ¿De acuerdo? Bien. Luego veremos un poquito más abajo. Exec 3 menor que. ¿Qué significa? Pues como ya hemos visto, vamos a redireccionar el archivo etcgroup, pero fijémonos, 3. Con la sentencia exec podemos abrir nuevos canales de entrada-salida. Ya hemos dicho al principio del curso que una orden puede tener hasta 10 canales distintos de entrada-salida. Inicialmente tiene abiertos 3, el 0, el 1 y el 2. Pues en nuestros scripts podemos utilizar más canales. En este caso vemos cómo podemos utilizarlo. Abrimos uno, que es el 3, y lo asociamos como canal de entrada y lo asociamos al fichero etcgroup. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora fijémonos. A continuación, exec 1 mayor que salida. Ya sabemos lo que es. Redireccionamos el canal 1 de salida a un fichero. En este caso es salida 2 script 9. ¿De acuerdo? Y luego nos encontramos con otra variable que no hemos mencionado, pero que también forma parte del ambiente. La variable IFS. La variable IFS
indica cuál es el carácter separador que se utiliza en nuestra sesión, y en este caso en nuestro script. En este caso estamos diciendo ahora IFS igual 2 puntos. Significa que a partir de este momento el carácter separador de una línea son los 2 puntos, no el espacio en blanco o el tabulador, que son los caracteres utilizados por defecto. Pues bueno, ¿qué haremos a continuación? Pues miren, aquí while read menos U. Esto es un argumento de la orden read. U significa canal, significa que no leas del canal de entrada al 0, sino que leas del canal 3, menos U3. ¿Y qué vas a leer? Pues el contenido de 3 variables. Vas a leer 3 valores y los vas a meter, perdón, 4 valores y los vas a meter en 4 variables. Grupo, dummy, GID y user. Y como estamos leyendo del canal 3, ¿de dónde realmente estamos leyendo? Del archivo exec etc group. Y a continuación, la sentencia printf nos permite hacer una operación de salida sobre el canal estándar de salida de variable. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es, espero que con esto hayas tenido una idea, te haya servido para tener una idea general de las funcionalidades básicas del diseño de script. Bueno amigos, y como siempre, antes de finalizar esta lección, a modo de resumen, recordarte que hemos visto los aspectos básicos del desarrollo de script. Estos aspectos básicos se refieren a variables, hemos visto cómo se declaran, cómo definir atributos de estas variables, cómo realizar operaciones básicas, y también hemos visto que el intérprete de órdenes y por lo tanto los scripts pueden manejar vectores unidimensionales, siempre de tipo cadena de caracteres y valores enteros. También hemos hablado acerca de los llamados argumentos, parámetros o parámetros posicionales, es decir, los argumentos que se le pasan a las órdenes. En muchas ocasiones necesitamos pasar argumentos a nuestros scripts. Hemos visto cómo podemos manipularlos. También hemos visto las sentencias más importantes que nos permiten realizar el control de flujos de ejecución de un programa en forma de script. Hemos hablado del case, de la orden case, de la orden for, del if y del while. Y por último, hemos visto cómo llevar a cabo operaciones de entrada-salida. Hemos visto concretamente cómo llevar a cabo en el ámbito de un script el redireccionamiento, abrir nuevos canales, manejar nuevos canales de los 3 habituales que siempre tenemos a nuestra disposición. Hemos visto el significado de la variable IFS, carácter separador, y también hemos visto cómo utilizar las 2 sentencias básicas para llevar a cabo operaciones de lectura de un canal y print, operaciones de escritura, de salida. Bueno, y ahora sí es verdad, con esto acabamos la lección, agradeciendo la atención que nos has prestado. Hasta luego.